Buenas noches, queridos hermanos. Nos encontramos en el capítulo número 3. Un fuerte aplauso. Ya vamos 3 capítulos. Primero agradecer también a la gente que está en postproducción. Gracias, Carlos, te amamos desde aquí al frente. También agradecerle a Babi por este tercer capítulo ya. Y va a ser algo muy especial. Vamos a hablar de una persona muy especial, del Espíritu Santo, que muchas veces pasa como ese amigo silencioso, ese amigo misterioso, que todavía no sé, que muchas veces confundimos si es una energía o no. Pero antes de tocar el tema, cuénteme cómo se encuentra en esta noche usted, papi. Muy alegre, muy agradecido, primeramente con Dios, porque me da la oportunidad de ser parte de un programa hermoso. Nuestra intención es que a través de estos videos podamos ayudarles a ustedes a tener una guía, un pequeño conocimiento, pero la idea es que dejamos siempre un PDF anexo a este video con el afán de que ustedes puedan investigar un poquito más acerca de este mismo tema y también para que tengan una ruta con que puedan ustedes seguir investigando si les apasiona el tema. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y hoy vamos a conocerlo de una manera preciosa. Así es. Vamos a comenzar con la primera pregunta que hemos traído. Y es justo eso, identificar quién es el Espíritu Santo. ¿Será que el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía o una persona? Bueno, no lo digo yo, la Biblia dice que es una persona y que necesitamos conocerle de esa manera, porque no es una fuerza ni una energía. De hecho, en algunos versículos refuerza esta teoría. No sé si quieres repasar. Claro que sí. Vamos al primer versículo que tenemos, es Efesios 4:30, que dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. En este versículo podemos observar que el Espíritu Santo siente, porque dice no entristezcan al Espíritu Santo, por eso lo podemos tomar como una persona, pero no solo nos quedamos con esa característica. ¿Puede continuar con la siguiente característica que tiene? Sí, claro que sí. En 1 Corintios 12:11 dice: es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Él solo dice qué don darle a cada uno, tal como Él lo quiere. Quiere decir que también tiene voluntad propia, capacidad de decisión. Nosotros creemos que es simplemente una manifestación, pero no es así. Tiene voluntad propia y forma parte, que vamos a ver en este último versículo que dice en Hechos 5:3-4, que como contexto debemos saber que Pedro estaba reprendiendo a Ananías y a su esposa. Y le dice: no le mentiste a un ser humano, sino a Dios. Y aquí podemos ver que el Espíritu Santo forma parte de la Trinidad y que Él es Dios, que los tres tienen la misma autoridad. La misma deidad. Y eso es importantísimo conocer, porque eso nos ayuda a entender por qué lo necesitamos. Porque Él es el que nos guía, Él es el que nos revela. Eso vamos a ir conociendo a medida nos entremos en el tema. Así es, y como recién estamos mojando los pies, que eso es súper interesante, vamos con la segunda pregunta. Conocemos que el Espíritu Santo se manifestó en Pentecostés de una manera muy poderosa. ¿Eso significa que no existía antes de ese momento? No, de ninguna manera. De hecho, tenemos la primera aparición que vemos del Espíritu Santo sale en Génesis 1:2, que dice: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría el océano profundo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Él es la tercera persona de la Trinidad, estaba antes de la formación del mundo, y con ellos fue todo creado. Acuérdense que la Trinidad es 3 personas, un solo Dios. De hecho, podemos verlo en muchas partes del Antiguo Testamento donde se ve que el Espíritu de Dios estaba con las personas. En algunos, con ciertas personas específicamente para un propósito. Por ejemplo, en la historia de José podemos ver en algunos versículos decía: y el Espíritu de Dios estaba con él. O sea, vemos que estaba presente en la vida de cada uno. Asimismo, cuando Sansón también estuvo con él, y en todos los profetas el Espíritu daba de lo que hablaban. Eso nos muestra que Él estuvo siempre presente. Amén.
Continuando con la siguiente pregunta, dice, ¿cómo se relaciona el Espíritu Santo con la salvación de una persona y su trabajo en la vida de alguien que no conoce a Jesús? ¿Cuál es? Esta es una pregunta muy, muy buena. si quiere yo comienzo respondiendo cuando no conocen de Jesús y usted responde la otra pregunta, ¿le parece? Perfecto, vamos. Personas como nosotros no conocíamos de Jesús, era el Espíritu Santo quien va a traer el convencimiento para poder aceptar que Cristo sea el Salvador de nuestras vidas. Pero como siempre digo, no lo digo yo, lo dice la Biblia, y en Juan 16:8 encontramos: cuando Él venga, convencerá al mundo de su pecado, de la justicia de Dios y del juicio que se avecina. Ahí podemos observar que el Espíritu Santo trabaja en nosotros desde antes que nosotros naciéramos de nuevo. De hecho, Él es el causante para que nosotros podamos nacer de nuevo. Pero aquí le dejo la pregunta a usted. Bueno, no tenemos nueva vida si el Espíritu de Dios no está en nosotros. O sea, si nosotros nos llamamos cristianos y decimos haber nacido de nuevo y no tenemos el Espíritu Santo, entonces no hemos nacido de nuevo. Y eso lo vemos reflejado en una conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, que él era un maestro de la ley, él conocía muchísimo de las Escrituras, y él le pregunta al Señor, ¿qué debo hacer? Y él dice, pues tienes que nacer de nuevo. Y él dice, ¿cómo podría ser esto posible? ¿Acaso tengo que volver al vientre de mi madre? ¿Acaso eso es posible? Y dice, no se trata de eso, se trata de nacer en el Espíritu. Y eso es lo que nosotros hacemos una vez que comenzamos a caminar con Jesús. Cuando lo hemos aceptado, como habíamos hablado en el capítulo anterior, el Espíritu Santo viene dentro de nosotros. ¿Cómo podemos conocer que el Espíritu Santo está dentro de nosotros? Lo vamos a ver en unos segundos dentro de la misma. Así es. Y para respaldar lo que ha dicho mi padre, la historia que él contó se encuentra en Juan capítulo 3. Pero exactamente lo que él dice se encuentra en el versículo 5 y 6. Donde dice: Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero el Espíritu Santo da a luz la vida espiritual. Ahí podemos ver esa partecita que usted nos decía, como para que tenga de respaldo y la gente lo pueda buscar y ver esa conversación, que es muy interesante, esa conversación entre Jesús y Nicodemo. Bueno, usted decía algo, que es ahora la pregunta que viene. Una vez que el Espíritu Santo entra en mi vida, ¿hay alguna prueba de que siempre estará conmigo? Claro que sí, porque Él nos eligió y Él va a estar con nosotros hasta el día del juicio final. Entonces, una de las formas más tangibles que nosotros podemos tener para ver que el Espíritu Santo está en nosotros es el cumplimiento de sus dones. Exactamente. Además de eso, antes de entrar en eso, porque tenemos la siguiente pregunta con el tema de los dones y los frutos, tenemos que el Espíritu Santo es como un sello y es la garantía de nuestra salvación. ¿Puede usted respaldarme con el versículo que tenemos ahí? Efesios 1, 13 y 14 dice: Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, quien es el sello de la promesa de salvación. El Espíritu es la garantía de que Dios nos dará la herencia que nos prometió. Amén. Ahora, déjeme rectificar algo. Yo dije los dones, y es el fruto, donde nosotros vamos a ver que la evidencia del Espíritu Santo en nuestra vida como cristianos es en el fruto. La pregunta dice: el libro habla de que el Espíritu Santo produce fruto. ¿Qué es ese fruto y por qué es tan importante? En Gálatas 5, 22 y 23 dice: pero el Espíritu Santo produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existe ninguna ley contra estas cosas. Esto es lo que vamos a poder desarrollar y darnos cuenta de que el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros durante toda la vida. A medida cuando nos molestan, cuando se nos atraviesa alguien en el tráfico y ya no
contestamos de mala manera, sino que podemos entender que tal vez esa persona tenga algún apuro, alguna emergencia, nosotros vamos a poder darnos cuenta de que eso está produciendo el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Mucha más amabilidad con nuestros hijos, con nuestras esposas, en el trabajo. Claro, el Espíritu Santo produce en nosotros un cambio y eso es lo que podemos ver y tener la certeza de que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero no solamente eso, sino que también vemos en Gálatas 5:16, así que les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los malos deseos de la naturaleza humana. También vamos a comenzar a ver ese dominio propio puesto en nuestras vidas a través de dejar de hacer lo malo y vivir conforme al Espíritu. Que de ahí desciende una gran pregunta, una pregunta importante para el creyente, que es: ¿qué significa entristecer al Espíritu Santo? ¿Y cómo puedo saber si lo estoy haciendo en mi vida? Eso podríamos llegarlo a hacer con facilidad. Y en especial cuando estamos intentando agradarle. Porque como entendíamos antes, nosotros el Espíritu Santo nos revela el pecado. Una vez que lo hizo, mejor dicho, una vez que lo entendemos así, cada vez que vamos a tomar una decisión, tenemos esa voz diciéndonos si es correcto o no es correcto. Pero muchas veces nosotros llevamos nuestra voluntad más allá de lo que el Espíritu Santo nos dice. Y obviamente se entristece porque nos está advirtiendo de no tomar ese camino y nosotros lo tomamos. Entonces cuando lo callamos o lo entristecemos es cuando hacemos caso omiso a lo que Él nos está enseñando, nos está diciendo y tomamos las decisiones. No cuando lo hacemos por una vez, es cuando venimos haciéndolo repetidamente con algo que tal vez estamos flaqueando. Entonces Él se entristece. Así lo dice un versículo que lo respalda. ¿Lo quieres leer? Sí, antes de leer el versículo quería leer una frase. Dice: entristecer al Espíritu Santo implica ignorar su guía, resistir su influencia y actuar de una manera que destruya la unidad del cuerpo de Cristo, la cual Él trabaja para mantener. Ahora sí, continuamos con el versículo que usted me decía, que se encuentra en Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los ha identificado como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Qué hermoso. Entramos en algo importante ya para cerrar la última pregunta. Si el Espíritu Santo es tan importante, ¿cuál es el paso más práctico que puedo tomar hoy para vivir una vida más cercana a Él? Esto es hermoso, muy interesante, pero a muchos no nos gusta. Y es que debemos cambiar la manera que vivimos. Tenemos que renunciar a lo que conocemos y empezar a vivir una vida que agrade a Dios. Muchas veces esto lo vemos como un sacrificio, pero déjenme decirles que no es difícil y no es un sacrificio. Porque a medida nosotros vamos conociendo la nueva manera de vivir, vamos dándonos cuenta de que antes no vivíamos una vida plena. Entonces, realmente es simplemente darse cuenta de que a medida nuestra vida mejora, Dios se encarga a través de su propio Espíritu de revelarnos la forma en que Él aspiraba que nosotros vivamos y nos va a dar mucho más alegría. Como por ejemplo, nosotros no podemos seguir haciendo las cosas que hacíamos. Vamos a suponer, si usted paga mucha luz y viene un amigo suyo y le viene y le dice: mira, yo tengo un amigo en la empresa eléctrica que te puede ayudar con el medidor, esas cosas al momento te podría traer alegría. Le pagas a ese amigo, las facturas de la luz te bajan, pero entristeces a Dios, pecas y además que una vez descubierto vas a pagar una fortuna en multas. Entonces esas cosas tú tienes que dejar de hacerlas porque simplemente sabes que es correcto. Así es. Pero como volvemos a decir la frase protagonista de cada podcast, vamos a ir a la Biblia y en Gálatas 5, 24-25 nos dice:
Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. Esto es maravilloso. No es algo que nos va a costar entender, a veces nos cuesta mucho entender, pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que consumimos, con lo que escuchamos, con lo que vemos. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando y a qué le estamos dedicando ese tiempo? Nosotros tenemos que vivir nuestra gran parte del día en comunión con el Señor, porque entre más estamos con el Señor, más fuertes y más vivimos en el Espíritu. Pero entre más vivamos en la carne, vamos a ser contradictorio a lo del Espíritu. Quiero despedirme con esta reflexión. Si queremos agradar a Dios y a su Espíritu, debemos dedicarle tiempo. Tanto como lo hacemos con una persona que recién conocemos, la única forma de llegar a conocerle, de llegar a amarla, de llegar a disfrutar de ella, es si le dedicamos tiempo. Y para dedicarle tiempo a Dios, una de las formas es en oración, leyendo su palabra, viendo cosas que me instruyen acerca de Él, porque mientras más lo conozco, mi fe crece mucho más y eso me va a permitir a mí poder estar fuerte para no caer en cosas que normalmente yo lo haría. Bueno, y así hemos concluido con este episodio número 3 de Jesús Habla Hoy, que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas a la hora de hacerlo y esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. Recuerden, aquí abajo les dejamos el link del Drive para que lo puedan leer. Y por último, nos vemos en el próximo capítulo de Jesús Habla Hoy. Bravo. Hasta la próxima.